Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Espero que bien, mucho ánimo. ¿Cómo van esos estudios? Venga, a por ello. Recientemente he tenido una reunión con miembros de un patronato de una ONG, bueno, de una fundación en específico, y hemos estado comentando varios temas relacionados con los protocolos para la prevención del blanqueo de capitales y las infracciones monetarias, ¿no? En el marco de las fundaciones y de las asociaciones. Algún que otro patrono, pues no sabía que, bueno, que pensaba que con que tuviéramos, que la fundación tuviera sus ingresos a través de banco y punto, pues no tenía que hacer, ir más allá en lo que a la prevención del blanqueo de capitales se refiere, ¿no? Y bueno, he estado comentando, he estado charlando con ellos, espero haberme expresado adecuadamente y luego he pensado, digo, bueno, ¿por qué no preparar un breve video tutorial comentando estos pormenores como refuerzo a las clases presenciales virtuales? Y, y aquí estamos. Mm, Aquí en mi país, en lo que primero las fundaciones, las fundaciones se regulan en la Ley 50/2002 que tenéis aquí, de 26 de diciembre de fundaciones. Las asociaciones, pues también está la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, que regula el derecho de la asociación. Siempre os recomiendo cuando visitéis aquí en España los boletines oficiales, en este caso el boletín oficial del Estado, pues sugiero que os vayáis a la legislación consolidada, ¿no? Que si hay alguna modificación, porque esta ley, por ejemplo, es de 2002, pero la última actualización publicada, como aparece aquí, está el 23 de septiembre de 2011. En cuanto a la, a la fundación, las fundaciones, pues creo que bueno, define lo que es la fundación, en fin, no vamos a entrar, eh, aquí lo tenéis por si es de vuestro interés. Mm, La ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de infracciones eh, monetarias, antes llamada financiación del terrorismo, pues en su artículo 39, vamos a ver si lo localizamos. El artículo 39 es específico para las fundaciones y- y las asociaciones, ¿no? Ahí nos viene a decir bueno, que el protectorado y el patronato, lo que yo voy a llamar órgano de gobierno, pues tiene que, pues, así como el personal de la fundación, de la asociación que tenga responsabilidad en la gestión, pues tienen que velar porque estas instituciones no sean utilizadas para el blanqueo de capitales o otras infracciones monetarias, ¿no? Eh, Establece el artículo 39, luego nos deriva este artículo, nos recuerda el artículo 3 y 4 de la ley. El artículo 3 y 4 de la ley, muy brevemente, pues trata sobre eh, dentro del capítulo de la due diligence, de la diligencia debida y de esas medidas normales de diligencia debida. El artículo 3, pues cómo se identifica a esa persona que, por ejemplo, ingresa un dinero, ¿no? En la fundación, cómo se identifica. Y el artículo 4, pues posiciona la figura de titular real, es decir, la identificación del titular real. Bien, voy a aprovecharme aquí también un grafiquito que tengo de un texto que hace unos años, pues también trabajamos, bueno, realmente me hice eco de una de un documento, de unas recomendaciones del Ministerio de Economía
y competitividad, en aquel momento Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, que para el caso dentro del ordenamiento jurídico de la prevención del blanqueo de capitales y de las infracciones monetarias, para el caso de las fundaciones y, bueno, el gobierno lo llamaba mm, eh, para el sector de organizaciones sin fines de lucro. Y ahí pues metía a todas las instituciones que no tuvieran su objetivo no fuera ganar dinero, sino su objetivo era altruista. Entonces daba unas recomendaciones o sea, tres bloques de sugerencias que no eran como recomendaciones, no eran de obligado cumplimiento, pero sí era muy aconsejable. Un bloque de recomendaciones estaban dirigidas al órgano de gobierno, a ese protectorado de la fundación, ¿no? A esa junta directiva de una asociación. Por otro lado, otro bloque de recomendaciones dirigida a la actividad técnica propiamente dicha, y un tercer bloque dirigido a nivel generalista a lo que se entendía por transparencia financiera, ¿no? Que tenía que tener estas instituciones sin ánimo de lucro. ¿Qué duda cabe que el órgano de gobierno pues tiene un papel fundamental? El órgano de gobierno de una asociación, el órgano de gobierno de una fundación, pues un papel fundamental en el cumplimiento de la misión de esa asociación, de esa federación, de esa confederación, de esa fundación, ¿no? Y por supuesto, en su funcionamiento ético. Su funcionamiento ético, que hay una parte pública de ay, qué guapo soy, qué tipo tengo a nivel ético, mira qué hago, aquí tengo la foto con esto, que está muy bien y hay que hacerlo y es una forma, pero que también tiene que haber una estructura interna, iba a decir una estructura emocional, ¿no? Bueno, una estructura interna de que realmente hay un comportamiento ético de esa organización, ¿no? Para por ejemplo, para evitar de que haya una un desajuste, ¿no? En cuanto a blanqueo de capitales, pues esa institución, esa fundación, por muy necesitada que tenga de ingresos de terceros, ¿no? Pues debe contar con procedimientos que aseguren la idoneidad ética y profesional de esos miembros de ese protectorado, ¿no? de esa junta directiva, ¿no? De ese órgano de gobierno y también de la propia administración, ¿no? Junta directiva, patronato. Yo recuerdo en una federación de empresas que fui secretario general, pues teníamos un comité ejecutivo, estaba la asamblea de socios, como era una federación, pues estaba conformada por asociaciones provinciales, luego estaba la junta directiva, y luego estaba el comité ejecutivo y luego estaba ya la secretaría general, ¿no? Bueno, pues todo eso tiene que tener ahí una serie de procedimientos activos, pasivos, ¿no? Para evitar la prevención del blanqueo de capitales y de otras infracciones monetarias, ¿no? Para el Ministerio de Economía y Competitividad, estas recomendaciones creo que las realizó en el año 2014, están ahí, la tenéis ahí colgadas ahí, la referencia a pie del texto que tenéis ahí, pues para el Ministerio, cada institución de estas características, cada organización, cada fundación, cada asociación, pues recomendaba que de alguna forma regulara las facultades que correspondían a esos órganos de gobierno que hemos dicho antes y a esos
órganos de representación, ese director general, ese director o directora de proyectos, delimitando sus obligaciones y responsabilidades, así como un régimen formal de adopción de acuerdos mediante acta, bla, bla, todo eso. Y a este órgano de gobierno, ese protectorado en una fundación, esa junta directiva o ese comité ejecutivo en una asociación, federación o confederación, pues también tendría que, por ejemplo, orientaba que garantizara que ese órgano pues contara con un mínimo de miembros suficientes para asegurar la correcta toma de decisiones, ¿no? No fuera aquello una merienda de gatos, ¿no? Allí, ¿no? Si hubiera un número suficiente de miembros que aseguraran esa correcta toma de decisiones. Que se reunieran, ese órgano de gobierno recomendaba al ministerio que se reuniera de forma regular, y yo sugiero que se documenten los acuerdos, ¿no? Si se reúne una vez al mes, cada 15 días, una vez a la semana, bueno, pues un acta que se va realizando, nos hemos reunido, hemos tratado esto y se han acordado esto o se ha dejado esto pendiente, lo que sea, ¿eh? Esas evidencias ahí, ¿no? Que ese órgano de gobierno no se limite solamente a protectorado de la fundación, la junta directiva, los patronos, no, sino que dependiendo de sus funciones participen activamente en la estrategia, en la planificación y en el seguimiento de las actividades de esa fundación, de esa asociación, de esa entidad sin ánimo de lucro, de esa organización sin fines de lucro. Que se adopten también, decía el ministerio, que se adoptaran mecanismos, esos mecanismos necesarios y que de alguna forma promuevan la transparencia financiera que veremos ahora, ¿no? Es decir, que aquello no sea todo opaco, sino que sea transparente, ¿no? Pues como estableciendo políticas por ejemplo, que existan responsables para aprobar los gastos, que existan controles internos, auditorías internas sobre esos programas de gasto. Así cuando el volumen de actividad lo justifiquen, pues auditorías externas anuales. Yo estoy recomendando en mi ámbito de relaciones profesionales a determinadas fundaciones pues que ya tengan un comité de ética en cuanto al cumplimiento normativo se refiere, en lo que al el compliance se refiere. Y también pues incluso pues animándolo a que vayan asumiendo pues o sea, todo lo relativo a normas ISO internacionales en materia de compliance, o si estamos aquí en España, pues también alguna que otra UNE, la 19.601, que puede ser interesante de ir estableciendo esos sistemas, ¿no?, de gestión del cumplimiento de la norma, que a fin y al cabo es a lo que vamos, ¿no? También considero muy importante, y coincido con el Ministerio de Economía y Competitividad, coincidí en su momento y sigo coincidiendo, en que se adoptaran ese patronato, esa junta directiva, ese comité ejecutivo, que adopten mecanismos que prevengan que los conflictos de interés y esas incompatibilidades entre los miembros de gobierno. Cuidadito ahí, no, yo soy patrono de no, yo soy esto, yo soy lo otro. Luego tengo una organización aquí o una empresa que está... Mucho cuidado con esos temas porque al final pues todo el trabajo brutal que se está haciendo pues se cae porque algún que otro pues vaya por ahí de aquella manera como me decían el otro día, ¿no? Ese verso suelto que nos está fastidiando. Bien. El otro bloque de recomendaciones del Ministerio de Economía y Competitividad iba dirigido a la gestión, a la gestión técnica propiamente dicha de esa fundación o de esa asociación, ¿no? Entendía, por ejemplo, recomendaba
que el objeto social estuviera claramente determinado, ¿no? Oiga, ¿usted a qué se dedica? A ver, ¿no? O sea, que esté delimitado, porque muchas veces es fundación para la competitividad y la esto y la otro y aquello y esto, y al final era algo como muy genérico y aquello pues parecía luego que presuntamente era una merienda de negros, ¿no? Entonces, determinar claramente el objeto social, ¿no? El colectivo al que van de beneficiarios, ¿no? de la actividad de esa entidad, ¿no? Y abstenerse pues, de realizar actividades que no tuvieran determinadas, que no estuvieran, o sea, un determinado objetivo, ¿no? Para conseguir un fin, ¿no? Oye, hago esto porque se está haciendo. Pues no lo sabemos, porque es que resulta que hay que pagarle al presidente los gastos de desplazamiento, ¿no? Pero ¿por qué hay que pagárselos, ¿no? ¿En base a qué, ¿no? ¿Qué norma interna, ¿no? tenemos y qué norma externa pues podemos de cumplir, ¿no? Bien, pues esas cositas, ¿no? En este sentido, el órgano de gobierno recomendaba al Ministerio de Economía y Competitividad que el órgano tendría que adoptar un plan de actividades anuales, ¿no? Y bien, yo diría sí, un plan de actividades anuales, pero con un seguimiento también, un seguimiento, pues en algunos casos semanal, si hiciera falta, ¿no? Esa entidad, esa fundación, esa asociación, esa confederación, pues también no debería de aceptar a cualquiera porque sí, sino tendría que tener unos requisitos preestablecidos en cuanto a esa selección de las contrapartes, ¿no? Y tomando medidas proactivas para de alguna manera verificar la honorabilidad de las partes, ¿eh? Sé que puede sonar esto muy fuerte, pero tiene que velar por eso, ¿no? Y procurar que no entre, por ejemplo, entre los patronos, pues hayan los listillos de turno que vayan a lo que van, ¿no? Que están infiltrados para realizar acciones bueno, que realmente es un blanqueo de capitales puro o duro o una infracción monetaria, ¿no? Entonces mucho cuidado, ¿no? También, ya para finalizar este bloque, pues entendía el Ministerio de Economía y Competitividad que deberían de existir sistemas de seguimiento interno y de control de actividades. Claro, una pequeña organización, una pequeña fundación, una pequeña asociación, la propia gestión y el control pues, lo hace la propia junta directiva con una buena contabilidad que sirva no solamente para cumplir la legalidad, sino también para gestionar, ¿no? Un seguimiento, una autorización sobre la marcha, y ahí pueden existir controles efectivos cuando la institución pues muy pequeñita, y ya cuando empieza a tener una cierta envergadura o empieza a gestionar volúmenes importantes de ayuda, de subvenciones, pues oye, vamos a ejecutar los proyectos de manera individual y de manera efectiva, ¿eh? Vamos a localizar y vamos a disponer de unas auditorías internas, unas auditorías externas cuando procedan, ¿eh? Una gestión presupuestaria por proyecto. Cuando hablo de gestión presupuestaria, estoy diciendo que haya un presupuesto basado en pronósticos que sean lógicos, entendibles, y luego haya un seguimiento, una ejecución de ese presupuesto y periódicamente pues, ver las desviaciones, estudiarlas y proponer los ajustes correspondientes. Una gestión presupuestaria y ceñirse a ese presupuesto. Va a tener unos gastos, va a tener unos ingresos, va a tener unos gastos, unas compras, pues ceñirse a esa realización de compra y gastos previstos, ¿no? Que sean la bondad de esos gastos, ¿no?
Obviamente, si el presidente o un miembro de la directiva o del patronato o del comité ejecutivo, pues se le tiene que compensar porque ha hecho un desplazamiento para promover, para actuar, para reforzar, pues habrá que, pero siempre que haya una bondad de ese gasto, ¿no? No vamos a meter aquí esto porque nos interesa meterlo. De todo esto se debe de tener pues, informes, si hago un presupuesto, un informe presupuestario, un seguimiento, unos actas, ¿no? Y luego cuando haya una finalización del proyecto, pues habrá una memoria, sí, de acuerdo, habrá una memoria de cara a terceros porque sea necesario para vender buenamente lo que buenamente se ha hecho, pero también una memoria económica pura y dura también, ¿no? De a ver qué ha pasado aquí, ¿no? En este aspecto, ¿no? El riesgo de desvío de fondos para infracciones monetarias, pues debería de incluirse entre los factores a considerar a la hora de no plantearse, decir, oye, yo este proyecto no voy a afrontarlo, porque hay estos riesgos de blanqueo de capitales, de otras infracciones monetarias y como hay estos riesgos, pues el patronato, la Junta, la asociación no debería de meterse en esas camisas de 11 varas. Finalmente, el Ministerio de Economía y Competitividad en el año 2014, creo, pues referencia a esa transparencia financiera lo entendía, por ejemplo, aprobando ese protectorado, esa junta directiva, aprobando criterios para aceptar donaciones. Es decir, nosotros, ¿cómo vamos a aceptar dinero que nos regalen, ¿no? Que nos den, ¿no? Pues, ¿cómo? ¿Cuál es el procedimiento que vamos a seguir, ¿no? Al menos en las donaciones de empresas y entidades privadas, ¿no? Bueno, o donaciones individuales de mayor cuantía, ¿no? Ya sabéis que aquí en España pues algún que otro partido político se ha visto implicado porque había donaciones por importes, ¿no? Lo que se llamaba el menudeo, ¿no? Entonces, pues no estaba aquello muy claro. Entonces, todo eso hay que poner tierra de por medio, pero vamos, pero echando rápidamente, ¿no? Entonces, establecer criterios que deberían de tener en cuenta la información pública disponible acerca de la posible implicación de esa empresa que realiza la donación, ¿no? O de sus titulares reales o de su cargo directivo en procedimientos delictivos, ¿no? Que estuvieran relacionados pues, no sé, con la corrupción, con el blanqueo de capitales, con la financiación del terrorismo, vete tú a saber, ¿no? Pues esos procedimientos, esa diligencia debida, que habla la norma, pues deberíamos de tenerlo en cuenta, ¿no? Y además tendría que, vamos, desde mi punto de vista no debería, es que se tendría que hacer, ¿no? Pues documentarse la imputación de los fondos recaudados a las actividades de cada año, ¿no? El Ministerio de Economía y Competitividad lo recomendaba en el 2014. Yo creo que no, es que eso hay que hacerlo bajo mi punto de vista, ¿no? También dentro de este bloque de transparencia financiera reitera el Ministerio en lo que también dice, debería elaborar. Bueno, pues yo creo que es de obligado cumplimiento la elaboración de un presupuesto, ¿no? No es una recomendación, yo es que entiendo que hay que hacerlo, ¿no? Es necesario un presupuesto de ingresos y gasto de la fundación, y además porque es que eso está sujeto por la ley de subvenciones, ¿no? Entonces yo creo que aquí huelga esta recomendación bajo mi punto de vista. Quizá es que se refiere el Ministerio de Economía y Competitividad cuando sea una asociación o otra institución que no sea una fundación, que no esté sujeta a unos requerimientos de seguimiento y control anuales, ¿no? Bueno, pues obviamente
ese presupuesto, como la liquidación presupuestaria, pues debería de ser aprobada por el órgano de gobierno, lógicamente, ¿no? Y yo voy a más, ¿no? Incluso el seguimiento de la gestión presupuestaria, ¿no? ¿Cómo vamos, no? También, mediante acta, también debe estar documentado y seguido por el órgano de gobierno. Recomendaba también el Ministerio mantener un presupuesto detallado por cada proyecto, ¿no? Una contabilidad analítica por cada proyecto, detallando los ingresos recibidos para ese proyecto y los gastos, especificando la identidad de los beneficiarios. Yo tengo que decir que en las instituciones en las que yo he trabajado, en asociaciones, por ejemplo en la federación en la que fui secretario general, pues la dirección financiera llevaba un presupuesto, una gestión presupuestaria por cada proyecto que estamos gestionando allí. Y en las que conozco, en las fundaciones que conozco y en las que he promovido, pues siempre he orientado hacia la gestión por proyecto, ¿no? Es una garantía de esa contabilidad analítica al día que junto con las actas, junto con los informes, pues se genera ahí un estadio de transparencia financiera brutal, ¿no? Y es lo que sugiero. El Ministerio de Economía y Competitividad de España en el año 2014 lo recomendaba. Bueno, pues yo creo que lo recomendaba a aquellas asociaciones, a aquellas instituciones que no estuvieran obligadas, porque las fundaciones entiendo que sí. Pero en todo caso, yo sugiero esa contabilidad analítica, presupuestaria, al día y que sea efectiva. Bueno, también decía que estas entidades sin ánimo de lucro pues deberían de formalizar procedimientos para la recepción de donaciones o de subvenciones, ¿no? Así como los empleos de fondos o su transmisión a las contrapartes, ¿no? Procedimiento, ¿no? Esa diligencia debida, el fondo de dónde viene, cómo viene y si veo algo raro lo estudio, ¿no? Previamente, ¿no? También reconocía el Ministerio de Economía y Competitividad, ya vamos terminando, que, bueno, que existen algunas entidades sin ánimo de lucro, la obligación legal de presentar las cuentas anuales acompañadas de las memorias descriptivas de las actividades realizadas. Sí, yo lo considero interesante, pero tengo que decir que eso es una fotografía en un determinado momento, ¿no? Entonces, pues tiene que haber una serie de evidencias de que ese órgano de gobierno ha estado gestionando bien el tema y se percibe que ha existido control. Con independencia de que luego pueda haber un riesgo residual de, oye, por mucho, muy bien que esté trabajando, pues se ha generado este desajuste. Bueno, pues mire, señoría, por esto y por esto y por esto, ¿no? Entonces, pues se exonera a ese órgano de gobierno de ese presunto hecho delictivo, o en todo caso, si existe un programa de cumplimiento efectivo, pues previsiblemente se le atenuará sustancialmente su responsabilidad. Familia, mucho cuidado con el tema de blanqueo de capitales en las fundaciones, en las asociaciones, en las federaciones, en las confederaciones, y porque al final, pues por un trabajo excelente que estén realizando todos los miembros de esa institución, se puede quebrar brutalmente la confianza cuando no se está gestionando y controlando este tema de manera efectiva. Nos vemos en el siguiente tutorial.